Bueno, buenas tardes a todos. Ya son las 5:02, bastante puntual. Queríamos, bueno, iniciar, darles un minuto para que se vayan conectando, pero bueno, para no demorarnos más, ya lo vamos haciendo. Estamos dando comienzo a una nueva jornada de lo que es los cursos de iniciación profesional. En esta oportunidad, bueno, el tópico será los amparos de salud, como bien saben. Es un tema bastante relevante en este último año por todo lo que se dio y es de público conocimiento con respecto al decreto presidencial y la promulgación de las diferentes leyes que nos van cambiando justamente la dinámica del día a día. Bueno, como bien saben, será a cargo del magister Nadir Graciadió, es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UBA, magister en Derecho Civil por la Universidad Austral, es especialista en Derecho de Daños, también de la UBA. Está matriculado en el Colegio de Abogados de Zárate Campana desde el año 2008 ya. Es director de la Comisión de Salud del Colegio Zárate Campana. Es publicista en revistas dedicadas a la responsabilidad civil, derechos de la salud y la discapacidad. A su vez también es conferencista en temas de derechos de discapacidad. Así que bueno, es un privilegio tenerlo acá en, en este curso, ¿no? Y poder escucharlo con todo lo que nos tiene para contar. Bueno, en este momento le voy a dar la palabra al doctor y cualquier cosita, cualquier duda que tengan, van a ir escribiendo en el chat y se los vamos trasladando como para que él nos evacúe todas las dudas. Muchas gracias a todos por participar. Nadir, Hola, cuando quieras. hola, ¿qué tal? Buenas tardes, colegas. Bueno, la verdad, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación a la Comisión de Jóvenes a charlar un rato con ustedes sobre este tema que particularmente a mí me apasiona y espero poder transmitirles un lineamiento de los conceptos básicos que hacen referencia a este tema tan particular que son los amparos, particularmente en la temática de salud. Particular digo porque siempre que nos toca atender un amparo de salud, tenemos que tener en cuenta que estamos frente a un posible futuro cliente que no es el acostumbrado que tenemos, o sea, no es el que viene por un problema ni laboral ni civil, sino porque realmente es una persona que viene con una dificultad apremiante vinculada a su salud, a la omisión de falta de prestaciones por parte ya sea de su obra social, de su empresa de necesidad prepago, bueno, en aquellos casos en lo que responda a una obra social de tipo estatal, nacional o provincial, por la cual siempre yo le doy particular importancia al tema de la entrevista con, con el cliente. A ver, todos le damos importancia porque son sus clientes, pero hago referencia a esto porque la persona que viene al estudio por un tema de salud, lo primero que necesita, más allá de la solución del tema legal, que para eso somos profesionales en derecho y nos dedicamos a esto, es la contención. Tengan ustedes en cuenta que recibimos en nuestro estudio a una persona con un problema de salud porque su obra social o su prepaga no le está cumpliendo lo mínimo indispensable. Uno paga su prepaga o tiene su obra social y inconscientemente está seguro de que está cubierto en la fase de su salud. ¿Sí? Nos ha pasado incluso a nosotros, si alguna vez tuvimos un problema, la desesperación y la incertidumbre que nos genera eso. O sea, lo que ya tenemos garantizado, lo que conscientemente lo tenemos garantizado, nos está fallando. O sea, y sobre todo en un tema vinculado a la salud, y una enfermedad y una prótesis de un tema de una urgencia que son los temas imperiosamente importantes en el ejercicio profesional. Es muy similar a los que pasa, por ejemplo, y la gente que se dedica al derecho de familia me entenderá con lo que quiero hacer mención, ¿no? Que están acostumbrados a atender el tema de separaciones, donde hay hijos en el medio, violencia familiar, es, no digo similar, pero tranquilamente podremos hacer una analogía entre los tipos de clientes que recibimos. Bueno, a nuestro estudio va a ser un cliente que va a tener un problema,
pongamos con la prepaga o con la obra social, porque no le dan determinada prestación, médico asistencial. Puede ser un medicamento, puede ser algún tipo de terapia para él o algo que se ve muy comúnmente, sobre todo con gran aumento, es algún nene o niña con discapacidad, razón por la cual nuestros padres, los padres, perdón, de esa criatura nos van a venir a ver. O sea, lo primero que yo recomiendo, si bien no somos psicólogos, lo primero que necesita la persona que viene a nuestro estudio con un problema de este tipo es la contención. O sea, ustedes no lo entienden en 5 minutos, somos abogados. Nosotros cuando nos plantea un problema, a los 30 segundos ya nuestra mente sabe cómo hay que trabajar, cómo se va a resolver, qué es lo que tenemos que pedir al cliente y demás. Pero particularmente la persona que viene con un problema de salud necesita que lo escuchen. Así que mi consejo, si bien hoy en este mundo el tiempo es tirano, mi consejo es que nos demos esos minutos para escuchar a esta persona que generalmente tiene un problema agobiante, en el cual aquella persona que está encargada de solucionar el problema, ya sea la prepaga o la obra social, ni siquiera el Estado, le están viendo la prestación correspondiente. Entonces, nosotros, mi consejo, el primer consejo que les voy a dar es humanizar el concepto de la relación con el cliente, particularmente en este tema. No digo en todo el ámbito del derecho, pero lo que tenemos que tener, al menos en la entrevista, una visión, una predisposición mucho más humana que jurídica. Después, nosotros, como tenemos conocimiento del tema, somos especialistas en derecho, eh, sabremos encuadrar jurídicamente el problema y cómo responder judicialmente o administrativamente en miras a la solución del conflicto. Vamos a escuchar al cliente, nos van a pedir, vamos a un ejemplo típico. Viene en representación del hijo que tiene una discapacidad, que tiene su certificado de discapacidad y no le están brindando las prestaciones típicas que pueden ser fonoaudiología, psicología, terapia ocupacional y demás, o se puede hacer injerencia también en algún medicamento preciso. Lo que tenemos, obviamente, como repetí, escuchar al cliente y pedirle, bueno, lo primero, si la persona hoy por hoy, determinada documentación, tiene certificado de discapacidad, el certificado de discapacidad es un instrumento muy importante en el caso de que nuestro cliente lo tenga, eh, porque el certificado de discapacidad, no sé si ustedes saben, lo deben saber, otorga a la persona beneficiaria del mismo, a su titular, la cobertura al 100% de todo tratamiento y o medicamento que necesite en toda su vida, independientemente si está en la obra social, si está en una prepaga o si está en una obra social del Estado, como ser a nivel nacional puede ser PAMI o a nivel provincial, provincia de Buenos Aires, idioma. Eso es fundamental. Después, bueno, una prescripción médica que nos indique qué terapias o qué medicamento precisamente necesita la persona o el menor en caso de que tengamos, de que estemos atendiendo a un padre o una madre. Generalmente son las madres las que se encargan de ese problema porque son las más capacitadas para ello. No porque nosotros no estemos capacitados, los padres, ¿no? Sino porque la madre tiene otra empatía y en función de su maternidad para con sus hijos, sobre todo cuando tienen capacidades especiales. Bueno, en una prescripción médica de las terapias, del medicamento, la historia clínica, tenemos el diagnóstico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es iniciar el reclamo propiamente dicho a la prepaga o a la obra social. Armaremos una carta de documento en la cual vamos a intimar a la gente de salud correspondiente que nos brinde determinada prestación médico-asistencial o medicamentos así. Bueno, una típica carta de documento, que ustedes saben los requisitos de la carta de documento. Presentación de todos los datos, por ejemplo,
quien suscribe la presente Ricardo Nadir Graciari en representación de su hija menor de edad Sara, que conforme a sus registros de la obra social padece de determinada patología, lo intimo por un plazo de 48 horas a los efectos de que me otorgue determinada medicación. Eh, Obviamente, saben ustedes, recordémoslo que la carta de documento tiene función en tanto en cuanto hagamos la constitución de mora, la intimación y por un plazo. Esos son los requisitos que tiene la carta de documento. La intimación y la determinación de un plazo para cumplir esa intimación. Eso sería para que la carta de documento tenga los efectos jurídicos correspondientes a los efectos de constituir en mora al destinatario en los términos del artículo 609 del Código Civil, que es el que hace referencia a la mora en situaciones jurídicas particulares. Le enviamos la carta de documento a la gente de salud, así no estamos con prepaga o a la gente de salud correspondiente. Intimamos por el plazo de 48 horas, rara vez responden, lamentablemente rara vez responden, y si lo hacen evadiendo su responsabilidad con fundamentos de tipos administrativos o de interpretaciones de normativa vigente que no se aplican particularmente a nuestro reclamo. Obviamente, si bien la acción de amparo en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, que fue incorporado en la reforma del año 1994, no obliga a la Constitución de mora, ni el reclamo administrativo prohibido a esos efectos, nosotros recomendamos siempre enviar la carta de documento respectivo porque no es en la mayoría de los casos, pero tal vez esa carta de documento pueda solucionar el tema sin la necesidad de recurrir a la vía judicial correspondiente mediante la interposición de un recurso de amparo. Nosotros, si bien el amparo puede recaer, y ya lo vamos a ver más adelante, en la justicia federal o en la justicia de la provincia de Buenos Aires, ustedes saben que en ambos ámbitos, si no lo saben, les comentamos, que ya sea a nivel federal, nacional o a nivel provincial, tienen en ambos casos diferentes leyes con similares características que los regulan. A nivel federal, la Ley Nacional de Amparo, que es la 986, perdón. Y a nivel de la provincia de Buenos Aires, la ley 13.028, con diferentes textos en cuanto a su contenido particular, pero en origen, en la finalidad, persiguen lo mismo que es la recomposición de un derecho en virtud de un acto que lesione, restrinja, altera o amenaza el mismo, ya sea de un particular o de una persona jurídica estatal. Hago mención a esto, fundamos siempre el amparo en el artículo 43 de la Constitución. ¿Por qué? Porque antes la Ley Nacional de Amparo, que es la 18, perdón, se me fue el número, la hay 4 veces hoy, 16.986, perdón, hacía referencia a los actos y omisiones de autoridades gubernamentales, o sea, a nivel nacional o provincial. El amparo garantizado por el artículo 43 de la Constitución, hace referencia a toda persona, o sea, una persona física o jurídica, pública o privada. Constituido en mora, no nos contestan o nos contestan de manera evasiva, no nos queda otra que presentar el amparo. Paréntesis, que es un tema que lo noté y lo quiero reflexionar. Nosotros somos profesionales ávidos de tener un beneficio económico, está perfecto. Ahora, tengan en cuenta que a diferencia de la mayoría de los casos que nos tocan, que algunos son urgentes, sí. Por ejemplo, me puede tocar un daño donde tenga una cuantiosidad en dinero, y yo sé que tengo
mínimo 3 años para presentarlo, porque va a prescribir, y bueno, los rubros van a ser siempre lo mismo y se va a actualizar por el perfil y más. Cuando hablamos de un amparo de salud, corremos con el tiempo. Sepan ustedes, perdón, lo van a saber, pero tengan en consideración que, que hay la vida o la salud o el deterioro posible de la salud de una persona está en parte de nuestras manos, razón por la cual tenemos que ser rápidos y expeditivos. Vamos, o sea, a mí cuando me viene un cliente, yo sé, generalmente hoy tenemos la posibilidad de hacer una, digamos, entrevista previa por WhatsApp, porque muchos manejamos el WhatsApp, nos mandan el mensaje, bueno, venite tal día, pero venite mañana jueves, pero tráeme esto. Si no tenés esto, hasta que no conoces, no me vengas a ver. Generalmente es la historia clínica y la prescripción médica de lo que estamos necesitando. Ya con eso, viene el cliente, tenemos armado el modelito de carta de documento, generalmente ya lo tenemos, es muy simple, lo que la carta de documento que más o menos le relaté hace unos minutos atrás. La armamos en el momento porque cambiamos únicamente los datos de las personas, el diagnóstico que tenga la persona, con su defecto, su hijo, si viene en representación de su hijo, el medicamento o las terapias que necesitamos. El fundamento generalmente son las mismas leyes, la ley 23.660 que es obras sociales, 23.661. En el caso de que haya una persona con discapacidad, tenemos la ley 22.431, que es la que habla sobre personas con discapacidad. Hago otro paréntesis, que es una ley que tiene un concepto atrasado en cuanto al espíritu del normativo, sino que habla de una persona con discapacidad que debe ser tratada, pero en un ambiente cerrado, lo que se conoce como el modelo social hospitalario de discapacidad. La persona discapacitada tiene que ser tratado, que tenga garantizados sus derechos, pero dentro de un hospital, una clínica y demás. Actualmente, en función de la Convención de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional y es norma a nivel constitucional para la República Argentina, esta convención sostiene el modelo social de la discapacidad. O sea, el discapacitado no lo tenemos más encerrado, lo tenemos que integrar a la sociedad. Entonces tenemos una ley de discapacidad, hago esta corta mención para que lo sepan, que tiene una visión retrógrada en función de la protección efectiva de los derechos de las personas con discapacidad en función de la convención con jerarquía constitucional. Después tenemos la ley 24.901, que es la ley de prestaciones médico-asistenciales para las personas con discapacidad, y la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, que está en el artículo 75 y 72, y está incorporado a la normativa argentina por la ley 27.678. Para que más o menos tengan una idea de lo que tienen que plantear. Sumado el caso de que a veces hay determinadas prestaciones médico-asistenciales, por ejemplo, algunos medicamentos que pueden tener una ley especial, por ejemplo, sabemos que ahí está la ley nacional de los pacientes oncológicos, la verdad no me acuerdo el número, es del 89, pero no me acuerdo el número. Hay una ley nacional de diabetes y hay una ley, por ejemplo, de enfermedades poco frecuentes. Eso está bueno que lo citen en la carta como fundamento normativo, que básicamente es lo que van a transcribir cuando en la demanda del amparo, en el acápite de que, conforme a todas las demandas que invocamos, que mencionamos el derecho que vamos a invocar para defender nuestros derechos, expresamos de manera enunciativa. Bueno, no nos respondieron, reunimos la documental, tenemos la carta de documento, han respondido de manera negativa o directamente ni la respondieron. Bajamos, esperamos que nos llegue la acusa de recibo, como su defecto entramos a la página del correo argentino o del correo privado que hayan utilizado para enviar la carta de documento, bajamos el acusa de recibo, se lo acompañamos, la mandamos el
12, el 10 de octubre y el 14 la recibimos. Pasaron las 48 horas, acá está la carta de documento, con la cosa respectivo en virtud de la Constitución de Mora. Nos sentamos a armar la demanda. La demanda de amparo sigue los principios establecidos por el artículo 330 del Código Procesal Civil y Comercial de Nación en cuanto a los requisitos que tiene que tener. En principio, la personería, en la cual generalmente el amparo lo presentamos como patrocinantes, o sea, iniciamos los datos filiatorios de nuestro cliente, ya sea por derecho propio o en representación de su hijo, que no puede firmarlo porque es una persona discapacitada o porque con discapacidad o porque es menor de edad. Nos presentamos como patrocinantes, lo podemos hacer como poder. La verdad, yo nunca lo he hecho, prefiero mantener el contacto con el cliente día a día y saber y hacerle mención a eso al cliente. Que el cliente sepa que vos estás atrás de él para ayudarlo. Bueno, se presenta como por derecho propio, con su defecto como representante de una persona o que es discapacitado o que es, por ejemplo, el hermano de y el hermano que necesita la prestación está en cama, no puede venir al estudio y firmar. Entonces, nosotros acreditamos el vínculo en función de las partidas de nacimiento de tanto de la persona que tenemos en cama como del hermano o de la hermana que viene a firmar. Vemos que el mismo padre, su hermano, está acreditado el vínculo, totalmente legitimado para solicitar la protección de los derechos de la persona vulnerable. Ese es un concepto que los amparos de salud deben manejar, el concepto de vulnerabilidad. Es muy importante saber que en virtud de la Constitución y los tratados internacionales incorporados en el artículo 72, inciso 22, que son los derechos humanos, y particularmente en lo que se menciona la primera versión del artículo 76, inciso 23, en la cual el Estado se obliga a llevar a llevar adelante acciones positivas tendientes a la protección de los derechos. Eso es muy importante. El punto número 2 de la demanda, el objeto que venimos en negativa forma, presentar recurso de amparo contra determinada prepaga, los datos de la prepaga, o con domicilio en tal dirección, en virtud de incumplir con el otorgamiento de determinada prestación. La competencia. Vamos a ver esto. El punto 3 de competencia. ¿Dónde presentaron recursos de amparo? Acá vamos a tomarnos unos minutos. En virtud de la ley nacional de obras sociales, que la 23.660, perdón, en su artículo 38, perdón, que se aplica supletoriamente a la ley de medicina prepaga, o sea, determina el artículo 38 de la 23.660 que la competencia en cuestiones de salud corresponde a la justicia federal del domicilio de la persona que es, en el cual está siendo vulnerado su derecho. Particularmente, antes y a toda la justicia federal. Desde hace un par de años, casi 15, hay determinadas cuestiones que no entran dentro de la competencia federal y van a la justicia ordinaria de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, si ustedes demandan una prestación a idioma, que es la obra social de los empleados de la provincia de Buenos Aires, o algún programa de salud que sea financiado o sostenido por la provincia. El caso más directo es incluir salud, que es la obra social para personas con discapacidad de la provincia de Buenos Aires, aquellas las cuales no tienen ni una obra social, derivado que sea del padre, de la madre, o alguna prepaga. Aquellas que no tienen esa cobertura, ya sea de obras sociales
o de prepaga, las personas con discapacidad, van remitidas a incluir salud. En esos dos casos, resumo, porque di bastantes vueltas, discúlpenme, ya sea por idioma o por profe, o por incluir salud, perdón, antes era profe, siempre me confundo. Eh, Ahí vamos a la justicia ordinaria provincial. ¿Cómo hacemos para ingresar a la causa? Eh, Tal cual pues sorteamos una demanda. Bajamos de internet la planilla para amparos provinciales, que ustedes la pueden encontrar generalmente está en el escritorio de las páginas de los colegios de abogados, Salte Campana en la página está, lo bajan, lo llenan, lo escanean y lo suben al token. También subimos la demanda armada, ahora vamos a entrar en la demanda, la documentaria y demás, y pedimos que se sortee tal cual sorteamos una causa, un accidente de trabajo, un accidente de tránsito y demás, como lo hacemos siempre en virtud de la receptoría del expediente. El tema, la diferencia con el federal, a nivel provincial, esto lo aclaro, es que te puede tocar cualquier juzgado. Puede ser un civil y comercial, un laboral, alguno de garantías penales, alguno de ejecución penal, o sea, puede caer en donde sea. Civiles, comerciales, y a veces uno se encuentra, a diferencia de lo que se fue federal, cuando la causa rica en esto, es que no son juzgados acostumbrados a recibir determinado tipo de este tipo de reclamos. Afortunadamente eso ha cambiado con los años. Antes, cuando yo empecé a presentar amparo, ya hace 15 años atrás, y me caía un amparo en ese tipo de juzgados, salvo los civiles y comerciales que siempre tienen un criterio muy similar al federal, era bastante complicado a veces entender a los jueces que un amparo de salud y demás. Bueno, a nivel provincial, resumimos, el juzgado pertinente recibe, lo analiza, dicta una medida que, si están cumplidos los requisitos pertinentes que la Constitución inmola a la gente de salud, ya sea obra social prepaga, la documentación pertinente que acredita eh, el insumo o el tratamiento que necesita nuestro paciente, nuestro cliente, perdón, y la documentación correspondiente, dicta una medida cautelar en la cual ordena a ese agente de salud cumplir con la prestación. Una que tenemos una cautelar, generalmente en los últimos tiempos, los jugadores provinciales notifican electrónicamente de oficio. No todos, aunque yo creo que no les costaría nada, siempre es el reclamo que yo les hago. Hoy con el tema del token, teniendo en cuenta el tipo de reclamo que se hacen, independientemente del dictado de la cautelar, yo creo que al juzgado, sea cual fuera, a nivel provincial, en nada cambia tocar un botoncito más y notificar electrónicamente, ya sea al Estado, mediante idioma o profe, siempre se va a presentar ahí la Fiscalía de Estado Provincial, además de o idioma o profe. A nivel provincial, generalmente, bueno, notifican la cautelar y además lo citan para que se presenten en términos de 5 días a presentar el informe del artículo 8. Los amparos no se contestan. Se obliga a la gente de salud a presentar el informe del artículo 8 de la Ley Nacional de Amparo, en virtud de que es un informe en el cual le explican al juez cómo es la prestación. Digo, juez básicamente le pregunta, che, ¿por qué Juancito no está recibiendo determinada prestación? Se presenta la gente de salud, explica en virtud del informe del artículo 8, se cita una audiencia próximamente, 48, no más de 48 horas, se toma una audiencia, y en esa audiencia se analiza la prueba, se ordena la prueba pertinente, se resuelve la cuestión y se dicta sentencia. Por eso es amparo. O sea, hoy lamentablemente a veces tenemos amparo que dura
como un sumarísimo, que en vez de dar 2 o 3 meses nos dura 10 meses, un año, y se naturaliza el Instituto de Amparo y se vuelve un proceso sumarísimo. Amparo tiene que tener, más un amparo en salud, tiene que tener una resolución rápida, efectiva, sin discusión. Acreditarse, obviamente, fundamentalmente, la necesidad de determinada medicación o terapia, que está de por sí acreditada porque lo firma el médico tratante, a veces el certificado de discapacidad, la ley otorga la cobertura del 100% a cualquier prestación, estamos intimados mediante la carta de documento a la gente de salud, no hay mucho que discutir. Se puede pedir alguna pericia médica, ahí siempre es bueno pedirlo al cuerpo médico forense de la corte, a diferencia de provincia, porque generalmente el cuerpo médico forense ha resuelto este tipo de casos hace 50 años, que recibe amparos muy similares, entonces directamente ya viendo la documentación, tranquilamente el cuerpo médico forense en 5 o 6 días contesta porque calculo que debe ser, lo busca en la computadora, determinada patología, determinado medicamento, pum, pum, pam, y en 5 días tienen la contestación del informe médico, de la pericia médica del cuerpo médico forense. De eso traslado de las partes, un amparo no debería más, o sea, está todo dado para que si hay voluntad, un amparo de salud no dure más de 3 meses. Eso a nivel provincial. A nivel federal, me reitero, la ley en principio dice que la competencia para los temas de salud es federal, pero en los casos en que demandamos un órgano provincial, reitero, idioma o incluir salud, teniendo en cuenta el artículo 2 del Código Civil Comercial, ningún juez puede rehusar fallar en relación a la cuestión que se somete a su jurisdicción. Entonces, lo que hacen muchos jueces de provincia de Buenos Aires es recibir la causa, dictar la medida cautelar, ordenar a la gente de salud a cumplir con determinada prestación médico-asistencial y se excusan, una vez con ello, se excusan y lo remiten al federal correspondiente. El federal lo recibe y sigue su trámite, algunos federales lo reciben su trámite, otros directamente no lo reciben y lo mandan de vuelta al juego provincial. Pero ya tenemos la cautelar, que la cautelar es notificada y aunque sea apelada siempre es con efecto devolutivo, o sea, se tiene que cumplir. Se presenta la pena, se tiene que ser cumpliendo. La operación posible que se haga una medida cautelar dictada por un juez en un recurso de amparo de salud es con efecto devolutivo. Vamos ahora a lo que es muy común, que la mayoría de los amparos recaen en el fuero federal. Va a sortear una causa en el juego federal correspondiente, la competencia del mismo, de la demanda, volvemos a la demanda, la competencia federal en virtud del domicilio en donde se brinda la prestación, por ejemplo, en nuestro departamento judicial correspondería al Juego Federal de Campana, hay una planilla que se baja del Poder Judicial y se le envía vía mail al juego, bueno, en este caso vamos a hablar del Juego Federal de Campana correspondiente, que es Juego Federal de Campana, pjn.gov.ar, y ellos lo incorporan en el PJN, que para lo que no saben es similar a la MEM de la SCBA de Provincia de Buenos Aires en Capital Federal. Cuestiones federales tenemos el PJN, que es la página del Poder Judicial Federal. Una vez que está iniciada nuestra causa, la buscamos, entramos el que tiene matrícula federal y o matrícula del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, ya hizo su trámite, no usa un token, directamente trabajamos en una página de internet en donde ingresamos con nuestro usuario y nuestra clave, entramos
vamos a buscar, tiramos el listado de causas, aparece la causa que sorteamos y nos van a pedir que incorporemos la demanda y la documentación correspondiente. Ya tenemos la demanda y la documentación escaneada en PDF en nuestra computadora, lo subimos, lo mandamos y el jugador lo recibe. Hoy es todo expediente electrónico a nivel federal, lo mismo en provincia de Buenos Aires, y analiza y si están dadas las condiciones, como recién lo explicamos en provincia, dicta la medida cautelar. A diferencia de lo que sucede en provincia, muchas de las demandas las podemos notificar, las cautelares correspondientes, las cuales nos ordena la prestación médico-asistencial correspondiente y la notificación a la demanda para que presente el informe, a la demandada para que presente el informe del artículo 8, la podemos notificar por sistema, lo que se llama Poder Judicial de Acción, el sistema DEOS. Buscamos dentro del sistema, por ejemplo, la dirección de OSDE, que en la, muchas prepagas tienen constituido su dirección de DEOS dentro del Poder Judicial, como muchos lo tienen, muchos organismos a nivel provincial lo tienen dentro de lo que sería el token, lo buscamos y directamente notificamos electrónicamente. Le enviamos el proveedor que ordena el traslado, el proveedor que notifica la cautela, que generalmente es el mismo, la demanda, la documental, el sistema mismo arma la cédula. Directamente nosotros entramos al PJN y creamos el proveedor, la demanda y la documental, le damos enter y sale. Después sale la cédula armada, muy bonita. Pero eso se encarga de la confección de la cédula, el formato de la cédula lo hace el sistema mismo. Es muy, la verdad que eso es muy piola. Y bueno, la prepaga se presenta, cumple la cautelar, generalmente se otorga 48 72 horas. En líneas generales la cumplen, son muy pocas las empresas de medicina privada que no cumplen con la cautela correspondiente, tal vez no en 48 horas, pero máximo de una semana estaban presentados en el expediente indicando que van a cumplir la medida cautelar y indicando de tener alguna situación particular, por ejemplo, que la persona presente en la oficina de Zárate o Campana de la obra social determinada documentación a los efectos de poder autorizar la prestación o el medicamento correspondiente. Una vez así, presentado la demanda, solicitamos la apertura previa en el caso de corresponder. En los amparos a nivel federal, en la plea que presentamos, perdón, la demanda, en la demanda, me falta el tema de la cápita, lo más importante, siempre me pasa a mí. Los hechos de la demanda, fundamental. Tenemos que tener dos o tres cositas básicas. Presentamos los hechos, bueno, obviamente por patrocinio se presenta el cliente, soy fulanito de tal, afiliado a prepaga tal, número tanto, diagnosticado con determinada prestación y en función de lo que es un médico tratante, necesito determinada medicación. Consejo, una vez eso, transcribimos la totalidad de la carta de documento en fecha 19 de junio del 2024, mandé la carta, envié a la prepaga o de la carta de documento, el número de la carta de documento, en los siguientes textos. Transcribimos el texto de la carta de documento. No habiendo contestado ningún forma, que constituye en mora en los términos del artículo 609 del Código Civil Comercial, razón por la cual presento esta recurso de amparo. Dos temas importantísimos, que lo van a tener en principio en la redacción de la carta de documento. Cuando solicitemos las prescripciones médicas, ya sea del medicamento o de la prestación médico-asistencial, alguna terapia, alguna operación, lo que sea, que por favor, si vemos que no es clara la letra, decirle al cliente, andate a un médico y explicar que por favor es para un recurso de amparo, que me haga una letra clara. Porque igual tenemos mala letra, pero hay algunos médicos que sinceramente no se entiende mucho. Uno que ya está acostumbrado, hace 15 años con esto, le cuesta. Uno ya más o menos conoce los términos médicos porque ha visto amparos similares, pero
el juez o la persona secretaria que recibe la causa tiene que tener bien claro qué es lo que se está pidiendo y en función de qué. Entonces nosotros siempre le decimos al cliente, a veces cuando viene, yo veo la prescripción y la verdad, yo la entiendo, pero hasta cierto punto, porque ya estoy acostumbrado a ver cosas así. Digo, no, mira, anda con el médico, explicarle que es para el recurso de amparo, porque no te están dando la prestación, que por favor, y alguna ley tangible, te la trae y lo incorporamos en la demanda. Así que es fundamental que además de la prescripción la transcribamos en los hechos de la demanda y le explicamos al juez bien la situación. Y ser claro y conciso, el juez o el secretario que tenga el amparo en su frente así, al fin, tiene que ver bien clara la cuestión y fundamentarla y que entienda la necesidad. En los hechos, apliquen las normas de la Suprema Corte, que la verdad es de lenguaje claro. Usen negrita, subrayen, hagan recuadros, hagan entender a la persona que lee el amparo qué es lo que está necesitando. Que, que no sea un texto uniforme, como estamos acostumbrados a los abogados, que sea de fácil lectura y comprensión y que se destaque la necesidad de algo. Usen negrita, color no se puede usar porque está prohibido, porque tiene que ser todo negro. Negrita, subrayen, pero cambien el tamaño de la letra, pero que se entienda bien claro los hechos. Eso que tiene, a diferencia de las demandas que hacemos en civil ahora, que el relato tiene que ser claro y detallado, pero que sea preciso y que haga entender a la persona que hay la necesidad de la persona que tenemos una necesidad médico-asistencial y que el tiempo nos aprieta, necesitamos una solución rápida, por ende, necesitamos que la cautelar salga cuanto antes. Básicamente, bueno, eso, los hechos de la demanda, la prueba, generalmente la que pedimos, DNI de la parte, si es por derecho propio, si lo hace en representación, por ejemplo, de un hijo o de un hermano que puede firmar, DNI de la persona correspondiente, si es en representación del hijo, acompañemos la partida de nacimiento del menor, la credencial de afiliación, la prescripción médica que utilizamos para armar la carta de documento, que es que necesitamos tal medicación o tal prestación médico-asistencial, una historia clínica siempre es bueno, fundamental, no necesitamos un librito, resumen de historia clínica, las prescripciones típicas de los médicos, fulanito de tal presenta el diagnóstico de carcinoma de hígado, se está tratando con la medicación tanto y va a presentar frente a tu obra social. Así de simple. Diagnóstico y qué medicación necesita o qué tratamiento. Bueno, ¿qué otra documentación? Que también se acompaña, que en principio se enriquece, cuando el amparo se presenta en Provincia de Buenos Aires, pagamos el bono y el IUS, como hacemos en todo juicio que presentamos en la Provincia de Buenos Aires. A nivel federal no hay bono, ahí directamente ustedes cuando entran a la página que generan los bonos, fíjense que cuando están los IUS, está el IUS normal y abajo el botón de abajo siguiente dice IU federal. Hacemos el IU federal, que tiene el mismo valor económico del IU de la provincia de Buenos Aires, y a nivel federal únicamente hay IUS, porque a federal no hay caja de jubilaciones respectivas. Cuando regulan horarios, los aportes se traspasan del federal a la caja de la provincia de Buenos Aires, nos van a pedir que denunciemos los datos correspondientes de nuestra, a nosotros, a la provincia de Buenos Aires, a los jueces que hacen federal en la provincia de Córdoba, va a la caja de abogados de Córdoba y así sucesivamente, en tanto y en cuanto, que siempre nos van a pedir, denunciemos nuestra caja de abogados provinciales respectiva. Documental, eso podemos pedir si queremos, yo la verdad lo pido, pero nunca he tenido ninguna oposición. El oficio del correo a los efectos que informen en qué momento se recibió la carta de documento, quién la recibió, pim, pum, pam, pum. Fundamental, obviamente,
la pericia médica. En los casos federales, directamente pido que la remisión al cuerpo médico forense, que hoy, como de repente es digital, va y viene una semana. No, va por sistema, ellos entran al sistema, lo miran y suben el informe correspondiente. A nivel provincia de Buenos Aires, eh, se complica. A mí me tocó un amparo hace 2 años. eh, Esto lo voy a la experiencia pero que está bueno, siempre sabe el tema. Habían denegado un certificado de discapacidad a una nena, 12 años, una jovencita ya, por un argumento bastante complejo. La nena había perdido la visión de un ojo y hay una reglamentación provincial, ustedes saben que los certificados de discapacidad se otorgan a nivel provincial, hay una disposición de eh, la provincia de Buenos Aires que para otorgarte el certificado de discapacidad por la pérdida de visión, tenés que tener un 67% de limitación de la visión. Esta chica había perdido la visión cuando me viniera acá, tenía una visión muy limitada de su ojo, ya cuando precisamos amparo directamente había perdido la visión de su ojo izquierdo, pero él se dijo no. Únicamente no ve un ojo, tiene 50%. O sea, si vos perdés la visión de un ojo, no tenés el certificado de discapacidad. Una locura. Sí, claro. Eh, Presentamos era contra idioma. No, Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. El amparo que duró 2 años. Lo presentamos acá en el contencioso, al Ministerio de Campana, nos rechazaron la medida, apelamos. A ver, el contencioso dijo, como está la resolución tanto que dice que tenés que tener 67% y no tenés 67% de limitación visual, no corresponde el amparo, apelamos, la Cámara que entiende, la Cámara competente para el contencioso administrativo en San Nicolás, fui a San Nicolás lo recibió, ordenó la pericia médica, no tenía médico oftalmólogo ni acá en Zárate ni en San Nicolás. Tuvimos 8 meses para encontrar un oftalmólogo, terminó en San Martín. Cuando recibe la causa de San Martín, un poco re contento, por fin va a salir la pericia. Che. San Martín le responde al jugador de San Nicolás que el oftalmólogo se había jubilado. Yo no sabía muy bien. Entra al despacho de expediente y a los 10 días aparece de la oficina de pericia de San Nicolás la pericia oftalmológica. Listo. Caminado, salió sentencia, nos otorgaron el certificado y bueno, pero es un tema que estuvimos 2 años. Fíjense cómo se desnaturalizó la función de amparo, con la cual yo les había dicho que no podían más de 3 o 4 meses. Tuve 2 años para dar un certificado de discapacidad a una persona que tenía una limitación bastante amplia, ya había perdido la visión de un ojo. Así que bueno, es la vicisitudes que tenemos dentro del sistema de salud. Yo la verdad, llevamos 50 minutos, no sé si Guido, ¿qué es? ¿Alguna pregunta? ¿Alguno de los chicos quiere hacer alguna pregunta respectiva? No, doctor, por ahora, por el momento, están todos callados, hay silencio de radio, pero ¿Se entiende? más o menos llévalo. ¿Se entiende? Capaz no se entiende. Capaz no se entiende. Somos buenos. Nada, se entiende todo Bueno, perfecto, se entiende todo perfecto. bueno, después, bueno, una vez producida la tutoría previa, la prueba médica nos queda pedir sentencia. En el caso de tener la cautelar antes de iniciar la pelea, que no empiece a cumplir la cautelar, hay que denunciar el incumplimiento, con un escrito, atento que se encuentra notificado desde fecha tanto, pasaron las 48 horas, no me están cumpliendo, notifico biosintema y a lo sumo que se aplica alguna multa, algunas 30, difícilmente se hace, y si determina el juez aplicar las 30, eh, eh, la medida correspondiente.
Bien, la Doctor, notificamos y al notificarla inmediatamente empieza a cumplir. Sí. Hay una pregunta doc- ahí, justo sí, se me sí. dio. Justo A la ver, doctora Fernanda sí. Lucero preguntaba sobre la medida cautelar, A ver, si la pide sí, uno o la si puedes en leer, un embargo, Diego. por ejemplo. Sí, dice, la medida A ver, cautelar la no, pedimos no la puedo nosotros, ver. un embargo, por ejemplo. Creo que se le tildó al doctor. Vamos a esperar un segundito a ver si... No, no se le salió todavía, pero vamos a esperar un segundo. Ahí se unió de nuevo. Cabolí, apreté cualquier cosa, perdón, perdón. Ahí está, doctor. A ver, ahí vamos de vuelta. Me había perdido, ya le contesto a Fernanda, colega. Sí, Buenas tardes. Entonces, la medida cautelar la pedimos nosotros, por ejemplo, un embargo, no. La medida cautelar la vas a pedir siempre vos en la demanda. La cautelar es directamente por la prestación que necesites, por prestación de determinado medicamento, de determinada prestación, un psicólogo, un psicoterapeuta. No, no hay diferencia en cautelares, las cautelares de derecho civil, amparo, que poseen embargo, una inyección de vino, una dotación de bienes personales, ese tipo de cautelares no se pueden embargo, salvo que en el final, cuando te regulan horarios, no te cumplen, es decir, iniciar la ejecución y eventualmente embargues, que es muy difícilmente porque siempre terminan pagando, pero no, hago referencia a ese tipo de cautelar. A una cautelar que directamente se le pide el otorgamiento de determinada prestación médico-asistencial a la agente de salud correspondiente. Hay alguna más. Sobre honorarios, ¿cuánto se les cobra? ¿Vos me decís a los clientes por presentar el amparo o como cuando te regulan al final de la sentencia? Sí, al cliente lo regula el juez por Bueno, UMA, ¿no? Como para tener una sí, idea, a para ver, decirle al cliente. sí. Cuando sale la sentencia a nivel federal, te regulan por la ley de honorarios por UMA, que son 20 UMA. A nivel provincial, eh, hace mucho que no me regulan a nivel provincial, la verdad que yo sí hay una parte de la ley provincial de aranceles que establece cuántos IUs corresponden a los amparos, en función de ello a regular. Independientemente del hecho de que uno les cobra al cliente en el momento de la presentación de la demanda sus el dinero que teníamos corresponde. Ten en cuenta que un amparo te va a durar un año y vos vas a estar yendo y viniendo con ese amparo, que vuelvo a reiterar, no es un juicio común. Hay que estar constantemente mirando eso porque tenemos notificaciones en el amparo. A un paréntesis, las notificaciones son por hora, no son por día, son por 48 horas. A mí me notifican una resolución hoy miércoles 17:55, yo tengo 48 hasta el viernes 17:55 para cumplir. ¿Me explico? Soy claro, son 48 horas desde el momento de la recepción. No es como, por ejemplo, en los procesos normales a nivel federal que usted recibe una notificación hoy miércoles, yo recién me voy a notificar el viernes y las 48 horas van a ser lunes y martes. Acá yo la recibo ahora, 17:55, tengo hasta las 17:55 estamos el viernes para cumplimentar, si hay que presentar algún recurso además. Florencia Sosa. A ver, voy leyendo, disculpen, ¿eh? Hay una pregunta de Florencia, de la colega. Buenas tardes, inicié mi primer amparo de idioma cuando tenía salud. Inicié, lo hice a la hija de la afiliada, fue un cuartel psiquiátrico. Aún no tenemos la cautelar.
Y Florencia, ¿podrías por ahora explicarnos cuál fue el fundamento por el cual no te dieron la cautelar? ¿Te pidieron algo más? ¿Algún previo? ¿Algún requisito? Si puedes comentarnos, te doy mi opinión. Florencia Sosa. Florencia, si querés podés desmutearte como para por ahí hacerlo Sí, sí, más, era más ahí de dinámico. invitar a que nos Ah, ahí comentes. escribió, ahí A ver, escribió. perdón, ando lento para la lectura, La discúlpenme. mamá de la afiliada extravió la partida, dice. Claro, O sea, no tiene nada que. Vos lo firmó la hija, no está acreditado el vínculo. Ah, claro. mira, este es todo un tema. Es más, eh, yo la verdad, bastante, bastante falta de humanidad el tipo que despachó esto, con todo respeto, ¿no? Uno no reclama estas cosas porque hace un juicio, porque me chocaron, me lesionaron qué sé yo, el brazo y le estoy reclamando como si me hubiese cortado el pie. Eh, Mirá, acá depende mucho del librito que tenga cada juzgado. Yo entiendo que en función, bueno, este es un tema que yo desarrollé en mi tesis de maestría, en la cual hay una acción prevista por el Código Civil Comercial incorporada a la reforma del 2015, que es la acción preventiva de daño, que está regulada entre los artículos 1710 y 1713. Dentro de esos artículos, el 1710 define la acción preventiva de daño, el 11, 12 y 13 eh, determinan o comentan la forma procesal en la que rige esa acción. Ustedes saben que el Código Civil, si no saben, si los comentamos, dentro del Código Civil Comercial hay normas de tipo de naturaleza procesal, no directamente, pero dan a entender de cómo funcionan determinados institutos. Y en 1712, en lo que es acción preventiva, legitima a cualquier persona que tenga interés en evitar la producción de un daño, sin necesidad, sin necesidad de acreditar vínculo. Por ejemplo, a mí me tomaron, recuerdo una pregunta que me hicieron hace 2 meses en la defensa de tesis, ¿cuál sería la ventaja de presentar una acción preventiva de daño en vez de un amparo de salud? Y bueno, mire, le cité este ejemplo al maestro que me tomaba. Eh, yo soy un médico, tengo un paciente internado, necesito una prestación médica asistencial, no soy pariente, el paciente no tiene pariente, porque hay gente que no tiene pariente, y yo un médico tratante que lo quiero salvar, que lo vengo tratando hace 2 o 3 meses, yo no tengo interés, no estoy legitimado para presentar cualquier acción. Y efectivamente en 1712 dice que si yo tengo interés, tranquilamente puedo eh, iniciar la acción correspondiente. Yo te diría, Florencia, el tema es que no sabemos si la persona que va a despachar conoce los alcances del 1712 del Código Civil. Que lo plantees en función de ellos, porque acá, bueno, eh, y si no, presentás de última, ya viste, cuando empezamos a tirar soluciones posibles, presentar encontrar otra forma de acreditar el vínculo, no sé si será hija única, o si o si tendrá algún otro pariente que puedas acreditar el vínculo y el interés en la defensa de los derechos de esta persona que se encuentra en el geriátrico. Si no es así, yo te diría agarrar un código comentado, si no tenés, después, no sé si te paso, ahora yo en el fin de, cuando terminemos la charla, les paso mi mail y el celular y te paso algo del 1712, a ver si puedes plantearlo en función de eso. Espero que lo podamos solucionar. El 1712 dice,
Pero el 1712 serviría si no tiene la capacidad suficiente. A ver, es todo un tema, la acción preventiva de daños en función de eso, porque incluso cuando yo lo he planteado como alternativa a un amparo, miren que el amparo del artículo 23 dice, usted podrá interponer acción de amparo contra toda la acción o omisión que lesione, restrinja, amenaza, siempre que no exista remedio judicial más idóneo, dice el 43 de la Constitución. Bueno, para mí, que estudié la figura, que la estudié en el momento que hice la especialización en daños allá por el 2015, 2016, que la tuve con el doctor eh, Sagarna, nunca me acuerdo, Fernando Sagarna, que fue la persona que trabajó en la Comisión del Código y que incorporó al código, o sea, es una construcción de él, del equipo de él, y yo la desarrollé en mi tesis de maestría. Plantea la acción preventiva como un remedio más idóneo que el amparo en temas de salud. ¿Por qué no? El artículo 21 es amparo o remedio más idóneo. Y yo entiendo que la acción preventiva de daño es más idóneo que el amparo en temas de salud porque con el solo hecho de haber acreditado el daño o la posibilidad manifiesta que pase un daño o aumente la magnitud del daño ya sufrido, más en tema de salud, acá directamente tenemos un médico que dice, mira, oye, está así, si no, está mal, la persona está mal, y si no recibe el medicamento, el tratamiento, mañana o un día va a estar mucho peor, mejor acreditado que el daño, o sea, la acción preventiva, para mí algo donde se aplica es en el derecho a la salud. Eh, Así que te diría eh, que presenté al respecto, con fundamento en el 1712. Espero que la persona, porque a veces me ha pasado, un día caí con eso, con la acción preventiva en un juzgado, tenía que sacar algo urgente, tenía que hacer una derivación de la persona, en cuestión de horas me llegó al estudio a las 11 de la mañana y yo directamente fui al juzgado a preguntar, che, mira, si me lo tomás por ventanilla, habiendo recepta nada, no me receta nada, no, pero se me está muriendo el tipo. Y le digo al secretario, y lo voy a plantear, no como amparación, como siempre vendía daño. Y el secretario me miraba. Y él dice, la verdad no sé de qué me está hablando. Así que bueno, eh, pasamos eso. Pero yo entiendo que incluso hay muchos doctrinarios últimamente, como el doctor Jalil o el doctor Mesa, que hablan de la posibilidad de utilizar la acción preventiva de daño como alternativa dentro del marco del amparo de salud. Y respecto del hecho del maltrato y la medida cautelar que presente en la demanda, sí, la cautelar se puede presentar en cualquier modalidad. Por ejemplo, hay amparos en los cuales vos lo presentas, pedís la cautelar y no te otorga la cautelar, sino que directamente lo han trasladado al informe del artículo 8 y tramita con un sumario hasta la sentencia y la sentencia te saca la cautelar. Desnaturalizando, vuelvo a reiterar, el Instituto del Amparo. Pero eso, por más que te lo hayan rechazado en el primer prohibido, no es limitación para que en el transcurso del juicio, atienda un agravamiento mínimo de las condiciones, puedas volver a reiterar la solicitud de medida cautelar correspondiente. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta más? Hola. Bueno. Por el momento no hay más preguntas, doctor. Ahí ya le respondió la doctora Florencia Sosa. Ahí les mandé mi mail. Escríbame, después te paso WhatsApp o cualquier cosita y me dejamos por ahí. Eh, no sé si alguien tiene alguna otra duda. Eh, sí, sí, claro, es un tema muy amplio y a veces resumen. Acá Alejandro hizo una pregunta. Hola, respecto de la jurisdicción, si el domicilio del cliente es en... Ah, y la obra social o privada tiene dirección en Cava, si es en provincia, no necesariamente necesita matrícula. No.
es particular. A ver, el doctor Alejandro acá dice, están preguntando, ¿qué pasa si el domicilio del cliente es en provincia, la obra social tiene domicilio en capital y se inicia en provincia? No necesariamente necesita matrícula federal, obviamente la presentas con matrícula provincial. Eh, yo entiendo que tramita en la jurisdicción del domicilio de la persona. Eso es a elección del abogado que arma la demanda. El tema de salud es muy particular. Hay abogados que lo, cuando se dan esos casos, ¿no? Que las partes tienen domicilio, puedes presentarlo en provincia. Algunos que dicen esa cuestión, bueno, no tengo matrícula federal, pero tengo la matrícula del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Y la prepaga tiene domicilio en Cava. Bueno, lo presento en el juzgado federal civil y comercial correspondiente a Cava. El domicilio, eso es a elección del abogado, en tanto en cuanto lo ve la fundamentación. Puede ser el domicilio de la persona, y porque es el domicilio y es el violado en su derecho, puede ser que ustedes elijan eh, el domicilio social de la prepaga o en su defecto el domicilio donde se dé la prestación. Fíjese, recuerdo un ejemplo que vi para la presentación de esta charla de una persona que vivía en Jujuy. La obra social era Sancor Salud, que Sancor Salud tiene domicilio en Sunchales, provincia de Santa Fe, y la prestación en el Hospital Británico. Y ahí el abogado lo presentó en el Juzgado Federal Civil y Comercial de Capital y le dio un curso. Fíjense, domicilio en Jujuy, la prepaga en Santa Fe, en Sunchales, que es Sancor Salud, y la prestación tenía que ser, creo, en el hospital alemán o británico, no recuerdo bien. Y el abogado lo presentó en el Civil y Comercial Federal, de Capital Federal, de la redundancia, y le dio lugar. Así que, en ese sentido, es bien laxo, sobre todo, lo importante es defender la salud de las personas y no encuentro argumento para rechazar la cuestión de la competencia en cuanto esté fundada, ¿no? Y ya el hecho de que la prestación sea en capital federal es bastante concluyente, particularmente en tema de salud. No sé si Alejandro, a ver si termina respondiendo a lo de Alejandro. Hay una pregunta más, doctor, Sí, sí, de pero Laura estoy Álvarez. volviendo a leer la pregunta de Alejandro a ver si me quedó algo Mm, pendiente. Sí, bien, sí, la podés iniciar en provincia desde ya, Alejandro. Bueno, igual vos tenés mi número, cualquier cosita me llamás. Hola, a ver, Laura. Hola, buenas tardes. En el caso de amparo por cobertura de costo de internación de geriátrico, como se precisa CUT, no. Laura nos pregunta si para hacer un amparo por el tema del costo de internación de un geriátrico necesita CUT. Si vos tenés un certificado A, sí, particularmente para cubrir internación, vas a necesitar CUT y siempre y cuando la señora tenga una obra social o una prepaga. Si no, y tiene que estar fundado el pedido de internación. No cualquier internación. O sea, una familia puede internarse a una persona en el geriátrico, pero para que te cubren el valor y por parte de una prepaga tienes que tener CUT o en su defecto un informe médico muy fundado. Y sobre todo, esto lo he dicho, cuando fundamos los amparos, bueno, además de las leyes que les mencioné al principio, busquen siempre normativa internacional. Normativa internacional que está recetada en la mayoría en el artículo 75 y 22 y es fundamental, por ejemplo, tenemos la Convención de Protección de las Personas, en este caso de la ancianidad,
de las personas con discapacidad, que son obligatorias y están por encima de cualquier normativa de tipo interna, ya sea nacional o provincial, y deben fundar los reclamos siempre en normativa internacional. Es más, yo cuando encuentro algo que no me da bien, voy y busco un internacional. Porque siempre hay, sobre todo en materia de vulnerabilidad. En vulnerabilidad también es que anoten por ahí las reglas de Brasilia, que son las que protegen a las personas, digamos, amplían la protección a las personas vulnerables y eso. Eh, un tema que no les dije, un pequeño dato, a quienes consideramos vulnerables para la legislación nacional, que se está dando mucho ahora, y los amparos por aumento de prepago, únicamente, salvo que usted, si usted es una persona normal, 40, 50, únicamente la reducción se está dando en los grupos vulnerables. Los grupos vulnerables son las personas jubiladas, las personas con discapacidad y las personas que tengan, independientemente de su edad, una enfermedad crónica con un tratamiento de por vida. Esos son los grupos vulnerables, que se están dando en demasía, con fundamento y en los amparos que, como bien mencionó Guido ya por el inicio de la charla, vemos que se están presentando contra el aumento desmesurado de las prepagas, que están saliendo cautelares, pero la verdad que las prepagas están desoyendo totalmente, así que por cada cautelar que sacamos, a los 10 estamos presentando un escrito que no está cumpliendo. Esa es la realidad. No viene el caso, lo mencionamos. No sé si a Laura le respondí, es con hora social sindical. Sabés que te podrían cubrir hasta el 70%. Puede ser, tal vez si no tenés CUT y presentar la facturación en la obra social, puede que te la cubran al 100% o puede que te la cubran hasta el 70%. Pero sí, tienen que cubrirla. ¿Verdad? Ahí agradece Laura. Por el momento no Bueno, tenemos más preguntas. listo. Ahí pasé un mail, si me quieren escribir, cualquier duda. Bueno, creo que estamos, doctor. Bueno, listo, ahí elegí mi mail, espero que lo tengan, bueno, desde ya agradecerle el tiempo a Guido, a la invitación a la Comisión de Jóvenes, tiene mis contactos, me mandan un mensaje nuevo. Muchas gracias. Eh, bueno, gracias a ustedes por estar. Hoy, previo a un feriado, siempre lindo para charlar, a su total Muy disposición. difícil Tienen hoy. mi mail, así que bueno, que disfruten el fin de semana, que la pasen lindo y espero verlos pronto. Muchas gracias, doctor. Le recordamos a todos que el 25 del 6 está el otro curso de iniciación, que es de falta multa de tránsito, dado por el doctor Mariano Graciarena. Así que ya se va a poner en los grupos y demás después. Bueno, muchas gracias a todos por participar, ¿eh? Estamos en contacto y que todos tengan un buen fin de Bueno, semana. hasta luego, gracias. Buen fin de Hasta semana. luego.